programa es clasificación B para mayores de 14 años. América, la vida hecha en barco. Voz por el cambio. En este país hace falta un cambio. Saludos, país. Pero miren, un cambio de verdad. Un cambio a partir de los principios éticos del padre de la patria. En el país hace falta un cambio moral. Un cambio en el comportamiento de los ciudadanos, de las ciudadanas. Un cambio en el comportamiento de los políticos. Un cambio en la conducción de la cosa pública. Y por supuesto, este cambio que hace falta en el país tienen que motorizarlo los jóvenes. La juventud necesaria. Decía el presidente Salvador Allende que ser joven es revolucionario, porque no serlo sería una contradicción hasta biológica. Es decir, en el curso de la historia siempre hemos apostado a la juventud, porque la juventud es la fuerza, la palanca que mueve la sociedad, que impulsa los cambios. La juventud es renovación. Por eso nosotros tenemos que trabajar siempre con la juventud, por la juventud y para la juventud. Uno se encuentra en estos días con cosas increíbles. Hace unos años, 7 años, quizás ya para 8 años, Danilo Medina terció en un proceso interno en el PLD frente a Leonel Fernández, que era el presidente de la República. Y al final dijo, me aplastó el Estado. Es decir, con esa expresión levantó un dedo acusador a la corrupción. Me aplastó el Estado. Y hoy, en ese congreso elector del PLD, en esas primarias internas, a los fines de elegir los miembros que ellos aprobaron para completar un comité central, para ampliar el comité central, los senadores y los diputados y activistas importantes de Leonel Fernández dicen, nos venció el Estado, y alegan una corrupción escandalosa desde el Estado, y que por eso la gente de Danilo Medina ganó la mayor parte de las plazas que van a incorporarse al comité central. Dirigentes de Danilo Medina y funcionarios han dicho que no utilizaron los recursos del Estado. Es una señal de cómo anda la cosa en este país, de cómo aquellos que fueron discípulos de Juan Bosch, pero que se graduaron en la escuela de la perversidad política de Joaquín Balaguer, terminaron negando al profesor Juan Bosch. Y eso, se graduaron en esa escuela de la perversidad de Joaquín Balaguer. Y así es que marcha la sociedad. Recuerdo que por los años de 1997-98, mis amigos del PLD me decían que no hiciera coro con el PRD porque yo lo criticaba, yo lo cuestionaba y yo le pedía cuenta en el orden moral, en el orden ético. Y entonces yo no hice caso, porque yo toda la vida lo que he sido un revolucionario, un hombre que pretende ser ético. Llegó el 2000, ganó el PRD con Hipólito y yo seguí la misma conducta de cuestionamiento, de requerirle respeto a los funcionarios por horario. Y entonces los PLDistas que pasaron a la acera del frente, que pasaron a la oposición, me procuraban como un aliado. Y entonces veían bien mi discurso, mis planteamientos. Pero entonces los PRDistas en el poder decían que yo era un comesolo, que yo era del PLD porque lo criticaba a ellos. Porque ambos han querido dividir el país entre PRD y PLD. Como que no hay posibilidad en la República Dominicana de ser serio, de ser honesto,
de colocarse en una posición de independencia frente a ellos y abanderarse a los mejores intereses de la patria. Y entonces, durante los 8 años que tuvo Leonel Fernández en su regreso, me acusaban de nuevo de ser del PPH o de ser del PRD. Cosas de la vida. Y yo sigo en mi prédica, yo no hago caso a esa tramposería de ambos partidos. El país está colocado por encima de ellos. Y yo, la vida, como trae las cosas y la pone clara. Ahora lo de Leonel, dicen que lo venció el Estado. Y acusan a la gente de Danilo de haber utilizado los recursos del Estado para aplastarlo en esa especie de primaria interna, en ese Congreso elector, para completar los miembros del Comité Central. Porque hay muchas cosas en juego ahí. Hay muchas cosas en juego. No es solo el control del Comité Central. Es además cómo viene el forcejeo para el control del Comité Político. Pero luego viene ahí entonces el forcejeo para las candidaturas municipales, congresionales. Y viene por supuesto el forcejeo de las precandidaturas a la presidencia de la República. Porque es el Comité Central quien aprueba lo que pueden ser o no precandidatos a la presidencia de la República por ese partido. Es la lucha por el poder. Y ellos saben que el que tenga el dominio en el Comité Central tiene la posibilidad de perpetuarse en el poder ejecutivo, porque no tienen oposición. Con esa locura del PRD, no tienen oposición. Y la juventud, por supuesto, no ha podido construir un polo alternativo o una expresión política que pueda real y efectivamente competir contra esa franquicia económica que se llama PLD. Pero así anda el país. Y uno se encuentra con tantas cosas para analizar, para discutir. Vemos un periódico que en una misma página dice: desconocido roban 38 millones en asalto a camión vestido con uniforme militar y uniforme que lo identifica como de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Pero en ese mismo periódico, en esa misma página, ahí al ladito, jefe de Policía Nacional niega en República Dominicana haya ola de robos y atracos. Como que en este país somos idiotas, o como que no vivimos aquí, o es que el jefe de la policía no vive en este país. Si aquí todos los días hay robo, hay atraco, hay violencia, hay asesinato, hay sicariato, y no hay justicia, que es lo peor. Y no hay un general de la República que pueda decir que es un hombre honesto. Aquella obra magistral del dramaturgo Franklin Domínguez, se busca un hombre honesto, tiene plena vigencia, debe estar puesta en escena esta obra en todos los rincones del país. Se busca un hombre honesto. Bueno, quizás tengamos que ir al altar de la patria para ir a rendir memoria a Juan Pablo Duarte, o ir a La Vega, a la tumba de Juan Bosch. Pero bueno, son de las cosas que esta juventud hoy tiene que sacudir y erigir una nueva República Dominicana, una República duartiana, una República ética. Ese es el desafío que tiene la juventud de hoy. Bueno, pero para esto Voz por el Cambio, que es una ventana de patria, ha invitado para una segunda conversación a José Luis Morillo y a Carlos Pimentel. Lo único que parece que Carlos Pimentel se cogió porque no ha llegado. Pero vamos a conversar con José Luis Morillo, de la Red Nacional de Acción Juvenil. José Luis, que yo tengo una excusa para decir por qué Carlos no ha llegado, con tapón. No puede decirme aquí que se le olvidó, porque todavía lo coordinamos. Al pan, al vino. Yo no estoy aquí para tapar a nadie. Carlos Pimentel tiene que comparecer porque ese es el compromiso. Don José Luis Morillo, ¿cómo que usted es el país? A ver, dígame, conversamos duro el otro día. No, te veo bien alineado. Ahí un poco, ese ha sido la noticia del día. Casi en todos los medios se ha estado hablando del asalto de los 38 millones de pesos. Y del discurso del jefe de la policía, que no es nuevo, ¿no? Él desde hace meses viene diciendo que aquí en la República Dominicana hemos venido bajando la ola de robos y asaltos que se habían venido produciendo en los últimos años. Cuando uno escucha decir eso, uno lo más que le llega a la cabeza es pensar si él está viviendo en República Dominicana. Porque todo el que vive en un barrio, todo el que transita las avenidas y las autopistas de la República Dominicana, sabe que a diario se producen cientos de asaltos donde son víctimas la gente más humilde que se levanta en la mañana a trabajar
y que son víctimas de esta persona que lo asalta. Mientras él daba esa declaración, estaban asaltando un camión que llevaba 38 millones de Caribe Express, creo que es la empresa. Él no vive en este país. No, pero... Ahora, hay un general que le tiene una carta muy dura. Yo la voy a leer aquí un día de esto. El general Juan Manuel Heredia Fructuoso. Yo no defiendo a ningún general, porque yo ando buscando un general que sea honesto. Y si alguien conoce a uno, que lo invite aquí para que hablemos de los asuntos de la patria, del país, y de cómo él se pudo constituir en una sección de siendo general y llegar a ese nivel, ¿no?, siendo un hombre honesto. Yo lo ando buscando y lo espero. No digo que no haya, pero yo no lo conozco, quisiera conocerlo. José Luis Morillo, hablemos de la juventud y el desafío. ¿Usted cómo ve el tema del PLD, la corrupción en este Congreso, cómo se acusan ellos mismos? Que no es nada nuevo, Alfonso. Por ejemplo, es un tema interesantísimo que es bueno retocar, es hasta qué punto, por ejemplo, podemos hablar de democracia en la República Dominicana. Y un elemento interesante para tomar en cuenta son las primarias de los partidos, los procesos internos que se dan en los partidos, que desde ahí tú muestras realmente que hay una práctica que es excluyente totalmente. Todo el que vio la campaña del PLD interna parecía una campaña nacional en la República Dominicana. Desde ya incluso nosotros debiéramos comenzar a cuestionar, no el hecho si hay fraude internamente en el PLD, no el hecho si el grupo de Danilo porque está en el poder se impuso, sino es comenzar a preguntar a cada una de esas personas que estaban participando en ese proceso interno, de dónde sacaron los recursos para promover la campaña. Señores, aquí habían gente que tenían la acumulación originaria hace 12 años en el poder, entonces, 13 ahora. Claro, pero entonces, ¿de dónde sacaron esos recursos? Porque tú decías ahorita, uno que viene desde el barrio, que sabe que la mayoría de esos dirigentes todos vivían en precariedad absoluta, que vivían en una humildad exorbitante, hasta el punto, por ejemplo, que muchos ni siquiera tenían a veces ni siquiera un pasaje para ir a la universidad, muchos que éramos compañeros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fuimos dirigentes estudiantiles en la UAS, vemos hoy que sí ven una riqueza y una fortuna que es imposible trabajando tú lograr alcanzarla en menos de 4 o 5 años que tienen realmente en una posición pública. Entonces eso es una cuestionante que nos obliga a nosotros como ciudadanos dominicanos a comenzar a analizar desde ahí. El primer fallo que hay está en la manera de cómo se estuvo promoviendo eso. Cuando tú ves que esta gente salen en programas importantísimos radiales, que todo el mundo sabe lo que cuesta una cuña a nivel radial, que salen en medio de televisión promoviendo la campaña, que tú lo ves con una valla gigantesca que cuestan todo el dinero del mundo, a ti te dice automáticamente que en esa campaña lo lógico es que se van a producir, no fraude, se van a producir desastres de todo tipo, porque ahí lo que vemos es que el dinero que es del pueblo, no importa si salió ahora del Estado de esta parte o de la acumulación que se ha hecho, como tú dices, durante 12 años, se está utilizando para promover a una figura que lo que quiere llegar al comité político, como tú dices, de ese partido, para seguir enriqueciéndose, o sea, para seguir buscando dinero, para seguir pegado del Estado Dominicano y para seguir exprimiendo la teta del Estado. Entonces, sí, no hay mecanismo ético de control. Pero además, hay una sociedad que se ha quedado como paralizada, porque las cosas pasan y nadie dice nada. Uno se queja y la cosa no pasa de ahí. No hay una Junta Central Electoral que investigue, que controle, no hay un Tribunal Superior Electoral, no hay una Cámara de Cuentas, no hay una Judicatura, no hay un Ministerio Público, no hay control. La clase política en este país solo sirve para pisotear al propio pueblo. Porque ahí está el otro caso. Miguel Vargas Maldonado, sale una información que le dieron un préstamo a Vélez de 585 millones de pesos. Incluso que el Comité Técnico de Crédito en el Banco de Reserva lo rechazó, lo objetó. Y parece que hubo una llamada de Palacio diciendo, no, entreguen ese préstamo, sin ningún control. Pero igual hicieron con Ricardo Bermúdez en su momento, que le dieron un préstamo de miles de millones de pesos. Es decir, todo es una componenda, todo es un arreglo, todo es un asalto público al Estado, al pueblo. Y entonces un pequeño empresario sin nombre va a buscar un préstamo de 15 o 20 millones, 2 o 3 millones, y no se lo dan porque no califica, no tiene la garantía. Ese es el problema, o sea, que estamos frente a una sociedad secuestrada, o sea, un Estado que está secuestrado por esta clase política que hace mucho tiempo dejó de tener una visión ideológica, dejó de debatir el tema de cómo nosotros podemos, desde un punto de vista ideológico, llegar al Estado para
poner el Estado en funcionamiento en beneficio de la población. Tú acabas de señalar algo muy importante, por ejemplo, el tema de cómo un señor de un partido de oposición se le da un préstamo de 585 millones de pesos sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de recomendaciones que pueda asegurarle al Estado que ese dinero se le va a devolver. Pero ese es el caso de otros tantos más políticos que están inmersos en esta situación. Y ahí se explica con claridad dónde está el PRD, por ejemplo. ¿Dónde está la oposición que hace el PRD? Pero ni siquiera de Miguel Vargas, pero de Hipólito Mejía, por ejemplo. ¿Cuál ha sido la posición de Hipólito Mejía ante todo este tipo de cosas que están pasando? De cada uno de esos candidatos que hay dentro del PRD, pero también de la misma oposición de la izquierda dominicana. O sea, ¿cuál ha sido, por ejemplo? Entonces, como tú decías ahorita, cuando iniciaba el programa, nosotros tenemos una ciudadanía que está huérfana, que está a falta de gente que pueda crear un proceso de vanguardia para defenderlo, para decirle el camino a seguir es este. Esto no tiene ningún tipo de arreglo si no es a través de que el pueblo se organice y comiencen a surgir los hombres éticos de esta sociedad, que hay miles. Lo que pasa es que no han decidido organizarse, que no han decidido participar de la política, para que comencemos a cambiar esta situación que el país enfrenta. Es la única vía, la única forma, porque, como tú acabas de señalar con mucha propiedad, lo que vemos ahora, y así va a continuar, es que esta clase política no tiene forma de cómo cambiar la dirección del Estado Dominicano. Es una componenda que va a continuar, que va a seguir el camino que hasta ahora se ha transitado. Todos los gobiernos que han pasado en la historia de la República Dominicana, tanto el Partido Reformista como el PRD, como el PLD, son la misma cosa, para decir utilizar una palabra popular. Son la misma cosa, o sea, ha sido la misma práctica. Llegar al Estado Dominicano para lucrarse el Estado Dominicano, para beneficiar los grupos que han apostado a ellos y para beneficiar a las personas que están cercanas a ellos. José Luis Morillo, con lo que estamos planteando, parecería como que hay una crisis en la democracia dominicana, o una crisis en la sociedad, o una crisis en el sistema de partido político. Hay una especie de anomia social. La Red Nacional de Acción Juvenil, que usted hace parte de ella o coordina junto con Carlos Pimentel, que nos dejó aquí plantado, y yo se lo voy a repetir, porque bueno, Carlos no puede hacerme, dejarme aquí solo con José Luis Morillo. ¿Cómo ustedes valoran el tema de la crisis de la democracia en la República Dominicana, o la crisis de la sociedad? ¿Quién anda en crisis? No, me parece que si hablamos de la crisis de la democracia, sería como decir que tenemos democracia. Y yo creo que aquí en la República Dominicana nunca hemos tenido democracia. Y el primer elemento lo hemos identificado en la misma participación política. Los partidos han estado secuestrados históricamente por una cúpula que está vinculada a los sectores burgueses de la República Dominicana y que no ha permitido nunca que los de abajo realmente puedan tomar decisiones que puedan favorecerlo a ellos o que puedan favorecer a un candidato determinado que esté identificado con la clase de abajo. Entonces, de igual manera, por ejemplo, los poderes del Estado, todos están conformados en función de los intereses de esa clase burguesa que gobierna la República Dominicana. Por tanto, no podemos hablar de democracia, porque la democracia implica participación, la democracia implica integración, respeto de los derechos ciudadanos, y eso no está en juego en esta República Dominicana. Los derechos ciudadanos, eso es una utopía. Aquí en la República Dominicana tenemos problemas de salud, problemas de alimentación, problemas de empleo, problemas de educación. Todos los derechos de la ciudadanía dominicana son una utopía. Por tanto, no se puede hablar de democracia. Ahora, pudiéramos decir que hay una crisis social. Sí hay una crisis de la sociedad dominicana, porque la manera de cómo esta clase política ha ido conduciendo a la República Dominicana ha ido cercenando las bases de los principios y valores que fundamentaban esta sociedad. Y hoy en día, el centro de la sociedad no es el ciudadano, no es el ser humano como tal, sino es lo que yo tenga, lo que yo pueda tener. Y por eso vemos toda esta ola de delincuencia que se ha producido, que es fruto de esa decomposición social que ha sido generada por esos antivalores promovidos por estos sectores que han estado dirigiendo el Estado Dominicano desde hace más de 60 años. José Luis Morillo, usted dice que no hay democracia en la República Dominicana, y sin embargo, ahí tenemos un conjunto de instituciones que las representan. Hay una Junta Central Electoral, hay un Tribunal Superior Electoral, hay un Congreso Nacional, hay una Cámara de Cuentas, hay elecciones, antes era cada 2 años, ahora cada 4 años, y la gente va y vota. Y la gente
de alguna manera participa. Y usted dice que no hay democracia en la República Dominicana. Todo eso son formalidades. Son formalidades. Formalidades, exactamente. El Congreso, ¿quién integra el Congreso? Yo quiero que tú me digas, por ejemplo, cuáles de esas personas que están en el Senado, en la Cámara de Diputados, representa a la población dominicana. De hecho, incluso hasta la manera de cómo se eligen estas personas es un asunto que discrimina y que viola la propia Constitución de la República. La Constitución de la República no dice que el voto debe de ser directo y es personal. ¿Cómo se eligen, por ejemplo, los senadores? ¿Cómo se eligen los diputados? ¿Cómo se eligen los regidores en la República Dominicana? Por ejemplo, si tú votas por un diputado de un partido, automáticamente esos votos se le computarizan al senador. Eso es totalmente antidemocrático porque el ciudadano no ha decidido elegir a ese senador, o no ha votado por ese senador, sino que votó directamente por este diputado. Pero en el caso de los síndicos, tú votas por el síndico, automáticamente te arrastran los regidores. Entonces, ¿dónde está incluso el derecho que tiene ese ciudadano a poder elegir, a poder decidir por quién vota? Y, bonito y repito, es una violación propia de la misma Constitución de la República. Pero ese es un caso que podríamos apartar. Pero el detalle es, por ejemplo, cada uno de estos senadores, ¿cómo se eligen? Lo hemos acabado de ver ahora mismo en este evento que realiza el PLD. Cómo el dinero es el que prima por encima de la voluntad popular. Cómo el dinero, por ejemplo, es el que doblega la voluntad popular, aprovechándose las necesidades creadas por ellos mismos para que la población se vea obligada a tener que realmente responder a esos compromisos que se hacen a través de las elecciones, comprándolo con una fundita, comprándolo con unos recursos, comprándolo con un empleo. Y vale decir que cuando tú chequeas, por ejemplo, cómo está compuesto el sistema de justicia en la República Dominicana, la propia Junta Central Electoral, todo el mundo sabe cómo fue que se eligieron los altos tribunales de la República Dominicana. Fue el dedo de Leonel Fernández que decidió quiénes iban a cada uno de estos lugares, la Junta Central Electoral y de igual manera. Entonces, y eso no solamente podemos acusar al PLD de eso, porque Hipólito también lo hizo en su momento con el PRD también. El sistema político. Entonces, se ha dicho que el que no tiene 20 millones no puede tirarse regidor. Entonces, y es una realidad, porque tú ves, por ejemplo, cómo se dan las formas. Aquí no sé, señores, en la República Dominicana no se promueven ideas. Aquí ni siquiera hay un eslogan que esté conectado con un pensamiento. Los eslogans son ¿quién te ayuda? Ven que yo soy la mano amiga, yo soy quien puede resolver tu problema. O sea, es un asunto totalmente clientelar, que lo que busca es venderle a la gente una persona que le va a resolver un problema del momento. Pero ni siquiera estamos hablando de un programa, no se conoce de cada uno de estos candidatos un programa de gobierno, un programa político que ellos van a implementar a la hora de llegar. No se conoce, por ejemplo, una obra, o sea, que haya sido propuesta por un diputado o un senador en favor de una comunidad determinada. Ahora sí se conoce cuando un diputado o un senador vota para favorecer algún proyecto político o económico, ya sea de personas que están vinculadas a su partido o de algunos empresarios que han favorecido con ayudas para que ellos puedan favorecerlo con su voto en alguna obra determinada. Y vemos el caso de la Barrigol, cómo fue que se aprobó ese contrato, donde los mismos diputados tuvieron el descaro de decir que ni siquiera leyeron ese contrato para aprobarlo, simplemente levantaron la mano, y hoy en día por eso tenemos la Barrigol ahí explotando este país, que a pesar del supuesto acuerdo que se hizo, todo el mundo sabe que está engañando la República Dominicana y que ya comienzan a salir los efectos del cianuro, que recientemente hemos visto, por ejemplo, cómo muchísimas personas han sido afectadas con el tema del cianuro en Cotuí. Entonces, así conjuntamente vemos todas las cosas que se implementan en la República Dominicana, y eso te hace decir a ti automáticamente que nosotros lo que tenemos es instituciones formales, pero que no están al servicio de la población. Bueno, aquí hay muchas cosas planteadas. José Luis, para que un Estado democrático funcione, ¿cuáles pudieran ser los componentes esenciales? ¿Cómo uno identifica un Estado socialmente democrático? Porque aquí incluso en la Constitución se habla de un Estado de Derecho, un Estado social de derecho. Social de derecho. Y la Constitución incluso te habla a ti, te concentra y te enfoca todos los derechos fundamentales, te habla del tema de educación. Yo te voy a poner un tema interesante ahora hablando de educación. La Constitución te habla a ti de que la educación superior pública debe ser financiada por el Estado Dominicano. ¿Tú sabes cuántos jóvenes en la República Dominicana terminan el bachillerato y por falta de un pasaje no pueden ingresar a la universidad? Nosotros tenemos una de las deserciones universitarias más altas del continente.
más del 55% de los estudiantes que ingresan a la Universidad Autónoma de Santo Domingo no terminan su carrera, terminan desertando. ¿Por qué? ¿Es culpa del Estado o de las autoridades de la universidad o de la sociedad? No, ambas cosas. No más de que la sociedad, culpa básicamente del Estado dominicano, que es el responsable de garantizar a través de planes y programas que esos estudiantes que son de escasos recursos puedan tener las facilidades para poder realmente incursionar en una carrera, concluir su carrera, y cuando concluyan su carrera poder incursionar poder poner al servicio de la sociedad dominicana los conocimientos aprendidos. Pero oye, esto no termina ahí. La mayoría de los jóvenes que terminan entonces una carrera universitaria en la República Dominicana están desempleados. En los últimos 5 años, la mayoría de las carreras, por ejemplo, que han salido de la Universidad de Santo Domingo, como Derecho, Psicología y otras más, la mayoría de sus profesionales que han salido egresados de la Universidad Tomás Santo Domingo no han conseguido empleo. Nosotros ocupamos el 9º lugar en América Latina como país con fuga de cerebro. Es decir, la mayoría de los jóvenes nuestros que se van a capacitar fuera del país terminan quedándose en otros países porque no logran conseguir una plaza para ellos incursionar en la República Dominicana y poner en práctica esos conocimientos que han aprendido fuera del país. Eso te dice a ti lo mal que nosotros andamos, y te dice a ti que realmente nosotros no podemos hablar de democracia, porque una democracia necesariamente tiene que garantizar los derechos ciudadanos, y si no lo garantiza, o sea, que es lo que uno le llama el famoso Estado de Derecho, si no está garantizado ese Estado de Derecho, tú no puedes hablar de democracia, y ni decir, por ejemplo, el tema de la seguridad, o sea, la seguridad ciudadana, que la gente habla de seguridad ciudadana como el tema de delincuencia. Hay muchas cosas interesantes que conversar. El de la UAS es un tema para largo, porque en la UAS hay tanta corrupción como la hay en el Estado Dominicano. De la UAS un rector sabe que hay multimillonarios, y hay quienes salen de la rectoría para tener aspiraciones políticas y ponen vallas que aquello es hay problemas serios de gerencia y de corrupción en la UAS y de clientelismo político y de todo. Pero bien, José Luis, vamos a una brevísima pausa y por favor usted, mire, no se vaya, que con José Luis vamos a hablar de cómo hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para reconstruir esta cosa aquí. Vamos arriba, vamos a una pausa. Que el gallo y la guinea te acompañen con su voz. Dale tu alma un respiro, con tus sueños a volar. Vuelve a rozar tu piel en el río de cristal. De tu lago con tus elegidos, donde el cacao Este es Carlos Piedra, este es mi río Vino. Aquí vengo yo siempre a combatir el calor como se debe combatir, con agua pura, con agua cristalina, con agua fría, bajada del Loma Prieta, aquí en Caño Piedra, Bonao. Esto es vida. Por eso hay que luchar por la preservación de los recursos naturales, de nuestras montañas, nuestro ecosistema. Por eso hay que gritar siempre que Lomo Miranda no va, que Lomo Miranda no se negocia, que Lomo Miranda es vida, porque ahí hay agua. Ahí en Lomo Miranda nacen más de 40 corrientes de agua, entre ríos, arroyos, cañadas, y no puede ser negociada jamás. Aquí estoy en Caño Piedra, Bonao. El agua cristalina baja entre piedras y nos duerme con una sinfonía hermosa, una sinfonía para que el sueño sea sueño realmente. No hay manera de no dormir tranquila y plácidamente aquí en esta comunidad con la sinfonía que nos ofrece este río Jima, precioso, precioso.
sencillamente precioso con su espuma blanca, estas aguas transparentes que bañan las piedras y bañan nuestra imaginación y nos dan ese toque mágico en cada madrugada para un sueño placentero. Venga, yo lo invito aquí a Caño Piedra, a mi casita a la orilla de este río, río Jima, río que corre desde la montaña, desde la loma tierra prieta, loma prieta, y entre piedra y piedra el agua va dando su golpe con una sinfonía, como si fuera un piano, un instrumento musical que produce miles de notas. Y aquí va Cantarina, el agua, aquí en Caño Piedra. Único, río Jima en Caño Piedra. No lo digo yo, véalo usted con sus propios ojos, como decimos en Dajabón. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en Voz para el Cambio. José Luis Morillo, ahí te ve algo que preparamos, eso allí en Caño Piedra, Bonao. Ahí tenemos nosotros una humilde casita y ahí nos vamos a pasar siempre los fines de semana. Para una muestra de cómo hay que luchar para preservar los recursos naturales, la montaña, las aguas, porque preservar el bosque es preservar las aguas, y el agua es vida. Sin agua, miren, no hay vida. Así que, José Luis, yo le extiendo una invitación a usted, a sus amigos, a su familia, para que un fin de semana me visiten allá en Bonao. Ahí yo estoy en ese rillito. No, yo quedé enamorado. Usted me vio ahí tirado en esa hoja de agua. No te vi. Como el agua canta entre las piedras. Es una sinfonía hermosa. Y allí, José Luis, el que va, el que me visita, yo lo sigo con leche de vaca y yuca, y su revoltillo de huevo. Y si es sábado de la mañana, chicharrón con yuca. No, ya tú me comprometiste para allá. Con esas imágenes y de la voz de Alexander Mundaray, con esa canción hermosísima, El verde vale más que el oro. Sí, empieza cantando Giordano Morel, pero sigue la voz de Alexander Mundaray. Una voz preciosa la de Alex, que no se considera artista, pero es un artista el muchacho. Es un cantor. José Luis, eso nos da una idea a nosotros para que hablemos de la Miranda, de lo que está pasando en el país en términos de la minería, de los recursos naturales. Ahí se habla de que es posible que vayan ahora para San Juan de la Maguana a explotar una mina, porque hay más oro que en Cotuí. Sí, eso. Los desafíos de la juventud, Morillo, en este aspecto de la megaminería. Bueno, tú sabes que y el futuro del país con claro, tú sabes que el tema de no es solamente San Juan, hay un mapa súper interesante que tienen los ambientalistas. Yo no soy un gran experto en el tema de medio ambiente, pero sí un interesado como joven de la sociedad. En el país, no hay una loma del país que se vaya a salvar de esta situación. Esto es precisamente terrible. No, la colina central completa. Si tú te fijas, por ejemplo, en el caso de restauración. Claro, en el caso, por ejemplo, hace mucho tiempo está en restauración una mina que se está por explotar, que se ha paralizado exactamente. Pero está el caso de San Juan, que también está en la colina central, en Bonao por igual. Hay otros espacios y ya conocemos el caso de Loma de Miranda. Y bueno, Cotuí, que ya está en la zona ya de la... Bueno, este río que vimos ahí nace, yo estoy ahí al pie de la Loma Prieta. Ahí que no inventen, porque ahí nos van a tener de frente a la comunidad completa.
Ahí que no inventen, porque con ese río no van a inventar. El detalle es que dicen, por ejemplo, que la Colina Central es un macizo de oro completo. Y el objetivo es concesionar completamente la Colina Central, o sea, toda la zona. Por eso hemos visto que conciencialmente cada una de las concesiones que se conocen, porque se hablan de 100 y pico de concesiones. 252 concesiones. Exactamente. Entonces, las que se conocen todas hasta el momento están en la Colina Central. De igual manera, de aquel lado de Haití, que ustedes saben que la Colina Central tiene su continuación de aquel lado de Haití, de igual manera, por igual también tiene la misma situación. ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos que valorar en esto? Y es lo que nosotros como Red Nacional de Acción Juvenil hemos venido apoyando. Con el caso de Loma Miranda, uno de los primeros campamentos que se hizo para levantar todo el proceso de Loma de Miranda fue apoyado por la Red Nacional de Acción Juvenil. Duramos 3 días compartiendo con la comunidad de ahí de Acapulco, toda esa zona donde está el río, por donde está el Loma de Miranda, donde hicimos cineforum, conversatorios, talleres, visitamos la gente casa por casa, llevamos documentaciones con el tema, por ejemplo, de minería, para orientar a la gente, llevar ideas, porque más que decirle a la gente que rechace la minería, le explicamos a la gente realmente por qué ese tipo de minería que se desarrolla en la República Dominicana hace daño y puede producir la sequía de los ríos, contaminaciones como ya se están produciendo en el caso, por ejemplo, de Cotuí, del cianuro, que ha comenzado a producir daño en la piel de las personas, de niños, ancianos y personas jóvenes de esta zona de Cotuí. Entonces comenzamos a explicar todo este proceso, duramos 3 días, apoyamos todo el proceso, hemos continuado apoyando el proceso que se está llevando allí, que el padre Rogelio ha estado también encaminando conjuntamente con organizaciones que nosotros apoyamos en la ciudad de La Vega. Pero esto no es suficiente, Alfonso. No es suficiente que nosotros podamos ir un día a hacer un campamento a la zona que posiblemente pueda ser explotada. Lo hicimos en Cotuí, como quiera. Ustedes recuerdan, en el 2010 se hizo un campamento súper interesantísimo, una marcha también, una caminata que partió desde Santo Domingo hacia Cotuí. Un grupo, duramos desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección en Cotuí, acampando, compartiendo con la gente. Más de 3.000 personas se dieron cita apoyando todo ese proceso. Pero al final de cuentas, como quiera, Barrigol continúa ahí y Barrigol continúa haciéndole daño a esa zona. Es decir, que para que un proceso ciudadano pueda generar y producir cambios, obligatoriamente necesita que las organizaciones de esas comunidades, las organizaciones que hacen vida en la República Dominicana, puedan continuar procesos de acercamiento con la gente, que podamos seguir compartiendo con la gente, llevándole a la gente, por ejemplo, estas informaciones que son importantes para que la gente entienda el daño que se va a producir, porque estas empresas controlan, tienen recursos, controlan los medios de comunicación y tienen la facultad de poder promover cosas bellísimas. La Barrigol promueve muchísimas cosas interesantísimas a través de los medios de comunicación, de supuestamente ayudas que están haciendo, de mejoramiento y tratamiento de agua que están haciendo, pero todo el mundo sabe, el que vive allí, que eso es falso. Pero bueno, ante los medios de comunicación que tienen la capacidad de llegar a miles de personas en la República Dominicana, para la gente, la Barrigol está haciendo un trabajo hermosísimo en Cotuí. Y la única manera de tú contrarrestar esto es con un trabajo continuo, permanente en las comunidades, llevando el mensaje y tratando de orientar a la gente con informaciones contundentes que hay de más, porque uno entra a las redes sociales y tú encuentras muchísimo trabajo de realidades de otros países donde han estado estas empresas y cómo se ha deteriorado la calidad de vida de los habitantes de esta zona y después que termina la explotación minera, cómo queda en esta zona, que parecen desiertos, que parecen lugares, parecen pueblos fantasmas, donde a la gente no le queda absolutamente nada, o bueno, sí, le queda algo, enfermedad y muerte posteriormente. José Luis Murillo, interesante escucharlo con esta reflexión, y esto me lleva entonces de nuevo al tema de Juan Pablo Duarte, y lo traigo como un desafío y quizás como una confrontación con usted, porque Duarte previó todas estas cosas. Duarte dice en un momento, año 1865, si he vuelto a mi patria con las armas en las manos para protestar, y conmigo todo el buen dominicano, no digo tan solo contra la anexión de mi patria a los Estados Unidos, sino contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo el interés del pueblo nacional, que pueda menoscabar los intereses del territorio nacional.
porque estaba en discusión también el tema de la anexión de la Bahía de Samaná. Contra cualquier tratado. Y estos tratados, a todas estas concesiones que dio el gobierno dominicano, dirigido por Leonel Fernández, afectan el interés nacional. Porque están degradando los suelos, nos vamos a quedar sin agua, están degradando las montañas y en consecuencia no habrá agua. Yo, en la entrega anterior, le hice obsequio a usted de un libro, Duarte, otra mirada, un enfoque para la juventud, y a Carlito Pimentel, Duarte jurista, para ver si puedo meterle a ustedes la reflexión del pensamiento de Duarte para poder sacudir a esta juventud nuestra de ese pensamiento luminoso. Recuerde que cuando Duarte funda la Trinitaria, un partido político-militar, lo funda con jóvenes. Claro. El mayor tenía 27 años, Duarte 25. Y habían hasta menores de edad. Y Pedro Alejandro Pira tenía 17 años. Claro que no pudo. Mella 24, Sánchez 22. Entonces, José, el reto es de esta juventud nuestra empeorarse del pensamiento y la acción de Juan Pablo Duarte para enfrascarse en estas luchas necesarias. Después que tú me señalaste el tema de Duarte, y no porque leyera el libro, sino porque yo también me considero ser un duartiano, como tú eres un seguidor de mi muro, no sé si ahora tú te diste cuenta que mi muro ya no tiene el Che solamente. Mira Duarte, pues, entonces reconoce eso públicamente. No, fíjate, tú acabas de señalar algo muy interesante, que es una conversación que yo siempre he tratado con algunos amigos. Tú sabes que conciencialmente en la Constitución, una de las razones por la cual tú puedes perder la nacionalidad dominicana es el tema de la traición a la patria. Sí. ¿Y qué han estado haciendo esta clase política en la República Dominicana con esos contratos que tú acabas de mencionar? Han traicionado el interés nacional, porque han vendido, e incluso esa Cámara de Diputados se atrevió a decir que ellos no leyeron, o sea, el Congreso que no leyeron el contrato, un contrato el senador de Bonao, Monseñor Noel, apellido Nueva, confesó que a él le mandaron eso por la noche y que había que aprobarlo a la madrugada o al amanecer, que no tuvo tiempo de leer eso. Exacto. Es un senador. Y ahora es un aliado de la gente que quiere ocupar que falta un brillo. Exactamente. Entonces, él está contra la naturaleza, contra el interés nacional. Contra el interés nacional, hay que decirlo así, porque cada una de estas personas, en el caso del expresidente Leonel Fernández, no puede alegar ignorancia de que él no sabía que esto iba a lesionar el interés nacional. Por tanto, entonces, por ejemplo, esta gente, si nos pusieran a analizar perfectamente, y como decía Duarte, han sido unos traidores a la patria. Por tanto, no pueden ni siquiera considerarse dominicanos. Pero vuelve José Luis al pensamiento de Duarte. Duarte ha habido unos traidores, que por más que nos halague su acción, es condenable. Claro. No puede haber conciliación con los traidores. Pero además, cuando Duarte dijo, todo acuerdo de partido que tienda a menoscabar el interés nacional, constituye un crimen que puesto en ejecución es un crimen de lesa patria. Sí. Por eso te incito, Duarte lo perdió todo. No, Vayamos a Duarte, José Luis. Duarte era tan claro que decía que mientras no se mientras no se camientan a los traidores como se debe. Seguiremos siendo víctimas de su maquinación. Entonces, eso es lo que pasa en la sociedad dominicana. No niegue el Che Guevara, pero súbete el carro de Juan Pablo Duarte. No, estoy subido ya. Bueno. No, por eso realmente es ahí donde radica que esta sociedad, que este país, la República Dominicana, no logre avanzar y no logre alcanzar los desarrollos que debiera de tener con todos los recursos que nosotros hemos, que tenemos como país. Un país rico. Mira, por ejemplo, tenemos una de las principales reservas de oro del mundo, esa de Cotuí, pero ya se siguen descubriendo otras. ¿En qué no ha beneficiado a la República Dominicana tener una de las principales reservas de oro del mundo? ¿En qué ha beneficiado a la República Dominicana en un momento determinado ser uno de los países, de los principales productores de azúcar de todo el continente y quizá del mundo? ¿De qué ha beneficiado a la República Dominicana tener hotelería, tener servicios, por ejemplo, de telecomunicación y un conjunto de servicios más que generan miles de millones de dólares en beneficios? Pero esos beneficios no se traducen en bienestar colectivo, y ahí es que radica básicamente la respuesta en esto que estamos viendo de Juan Pablo Duarte, que fue un visionario que se adelantó a la época y señalaba que el gran problema que la República Dominicana iba a presentar para poder avanzar en lo que era complementar ese proyecto de nación que tenía Juan Pablo Duarte era el tema de aquellas personas que constantemente iban a estar traicionando el interés nacional. Si no escarmentamos, si no atacamos, si no excluimos, si no sacamos del contexto social a esos
mercenarios de la política, lamentablemente la República Dominicana no va a lograr avanzar en ese proyecto de nación que Juan Pablo Duarte se trazó cuando formó la Sociedad Secreta Trinitaria. Ahí, Sociedad Secreta Trinitaria, partido político militar. Usted dijo, Juan Pablo Duarte, un hombre visionario, ¿cierto? Observen que cuando Juan Pablo Duarte funda el partido político militar llamado la Trinitaria, lo hace en célula clandestina, de 3, una organización casi perfecta que evitaba, si venía la relación, que fuera desmantelada la estructura del partido. ¿Qué hace Duarte con todo esto? Mire, tan visionario que se adelanta 74 años a Vladimir Ilich Lenin, el gran maestro de la política rusa, fundador del partido bolchevique. Juan Pablo Duarte funda un partido en 1838 y 74 años después Lenin funda el partido bolchevique con los mismos criterios de Juan Pablo Duarte. No quiero decir que Lenin conociera la obra de Duarte, pero Duarte lo precedió. Duarte lo precedió. Y mire, cuando Duarte habla de la justicia, cuando habla de la independencia, de la soberanía, todo esto lo está planteando 10 años antes de que se publicara el manifiesto comunista. Y aquí hay gente que se dicen de izquierda, como Domingo Abreu Collado, que es una especie de tarado político. En un encuentro conmigo en la multitud, me reclamó que Duarte debía conocer el pensamiento marxista, que Duarte en su paso por Europa debió estudiar a Carlos Marx. Una estupidez, y se lo dije ahí delante de don Iván y de los jóvenes de la multitud. Duarte retorna al país en el 32, y el manifiesto común que se publica en 1848, 16 años después. Pero Carlos Marx nace en el 1818, para el 32 tenía apenas 14 años. Claro. Y ya Domingo Abreu me está pidiendo que Duarte debía conocer los postulados marxistas. Con una izquierda como esa no se puede avanzar en este país. Sin el conocimiento de nuestra historia, no es posible que nos demos la tarea de transformar esta sociedad. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, como tragedia, o como falsa, o como comedia. Por eso, usted decía, Duarte un visionario. Claro que era un visionario. Se adelantó 74 años el maestro Lenin en la conformación de un partido político estructurado en base a célula, con un criterio de clandestinidad, porque estaba luchando contra un ejército de ocupación. Político militar, como tú acabas de decir. Claro. O sea, Claro. y fue tan visionario que yo te decía en el programa anterior, que fue el primero que habló de desobediencia civil. Sí. O sea, se le adelantó a El Henry Turó el derecho a la rebelión. O sea, es el primero que comienza a integrar esos elementos dentro de su pensamiento y comienza a promoverlo. O sea, el primero que te dice a ti, por ejemplo, que uno no es, o sea, que los pueblos no están obligados a reconocer ni a obedecer a aquel gobernante que no respeta la ley, aquel gobernante que desconoce de las leyes. O sea, y el tipo llama a desobedecerlo. O sea, es de los primeros pensadores, por ejemplo, en todo el continente americano que comienza a hablarte de ese discurso. Es decir, que el Juan Pablo Duarte fue una persona tan visionaria que hoy por hoy, por ejemplo, también fue el primer tipo que comenzó a criticarte el tema de la colonización, que para ese entonces era una especie de imperialismo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de que él fue el primero que comenzó a criticarte el tema del naciente imperio norteamericano que comenzaba a resurgir, y todo el tema, por ejemplo, de las colonias inglesas, francesas, cómo él tenía un pensamiento tan claro de que permitir el colonialismo no permitía el desarrollo de estos países que estaban comenzando a independizarse. O sea, era una persona extremadamente visionaria, y que, como tú dices, el pensamiento duartiano, si comenzáramos a aplicarlo hoy en día, sería como el elemento que permitiría unificar a todo el país, unificar a todos los dominicanos en la dirección de continuar ese proyecto de nación que todavía está inconcluso. José Luis, la Red Nacional de Acción Juvenil, su plan para este año, ¿cuál es el proceso de organización, de crear conciencia, de educar a los jóvenes? ¿Por dónde que andamos en este año, la tarea que tenemos? Sí. ¿Y en qué yo puedo colaborar con esto? Por supuesto, de mi discurso duartiano. No, en mucho. Fíjate, para este año... Pero sepa que tiene este programa al servicio de ustedes el año entero. No, para este año como espacio, como red, nosotros lo primero que hemos planteado
en los próximos días vamos a estar, y aquí hago una primicia, vamos a estar haciendo público un documento donde vamos a hablar de el estatus en que se encuentra la juventud dominicana, cómo andan los derechos de la juventud dominicana. Eso lo vamos a estar presentando en los próximos días para mostrar a toda la ciudadanía dominicana que en la República Dominicana la juventud está totalmente, vamos a decir, desamparada. De igual manera, por ejemplo, vamos a continuar todo un proceso de formación que venimos desarrollando desde hace 4 años, ya en el 2010, cuando inició este proceso de la Red Nacional de Acción Juvenil, llevando talleres, conversatorios, cineforos, a todas las comunidades donde tenemos presencia como red, pero de igual manera también a donde nos puedan solicitar. Vamos a continuar apoyando todos los procesos de lucha que se van a estar desarrollando en la República Dominicana como fruto de toda esta desigualdad, como fruto de toda esta burla del sistema político de la República Dominicana, pero de igual manera vamos a seguir promoviendo ideas de cambio que estén conectadas a un ideal nacional, y por eso para nosotros asumir a Juan Pablo Duarte es una tarea que nosotros hemos decidido promoverlo como un foco central para aglutinar y articular a la República Dominicana en función de la agenda duartiana. Y ahí, claro está, tú vas a jugar un papel muy importante, porque nosotros queremos que en muchos de estos lugares nosotros tenemos presencia, poder contar con tu participación, llevando estas ideas que son bastante importantes, y qué bueno que los jóvenes puedan volver en la República Dominicana a saber y a conocer bien de Juan Pablo Duarte. Yo crecí valorando las ideas duartianas, por eso quizás mi principal ejemplo a seguir cuando decidí ingresar en todo el proceso de las luchas sociales fue enfocado en Juan Pablo Duarte, gracias a un profesor en el liceo que era duartiano y que me hablaba siempre del ideario de Duarte, y yo me constituí en un duartiano en ese momento y comencé a continuar esas ideas, y a partir de ahí me sentí identificado con todo el proceso social, y es hace ya desde los 16 años que José Luis Murillo está metido en los grupos sociales, pero gracias a las ideas de Juan Pablo Duarte. Creo que hace falta nuevamente que en esta sociedad podamos volver a enarbolar las ideas de Juan Pablo Duarte, a promoverlas, para que los jóvenes entiendan el Duarte revolucionario, el Duarte que transitó por las tierras dominicanas y que aportó tanto para que nosotros pudiéramos tener lo que hoy tenemos, lo poco que tenemos, pero que ese proyecto de nación de Juan Pablo Duarte todavía está pendiente de concluir, y es una tarea de los jóvenes de esta generación continuar este proceso, porque es la única manera para nosotros producir un cambio real en la República Dominicana. Hay que ver el Duarte humanista, el Duarte artista, el Duarte nacionalista, el Duarte antiimperialista. Duarte tiene una manifestación diversa, el Duarte jurídico. Es interesante estudiar a Juan Pablo Duarte. Aquí nosotros nos acostumbramos a ver a Duarte a partir del ideario que compiló Vestilio Alfaro Durán, y es un ideario muy reducido. Importante el aporte que hizo Vestilio Alfaro Durán en ese momento, pero esto se queda muy atrás. Hay un Duarte más revolucionario, hay un Duarte más profundo, más hondo como pensador, que hay que descubrirlo, que hay que estudiarlo, que hay que ponerlo en manos de las nuevas generaciones. Y en esa tarea estamos. Yo voy a cualquier rincón del país, sin que me den un solo centavo, voy pagando mis costos, mi transporte, para hablar de Juan Pablo Duarte. Ese es mi compromiso con la patria. José Luis Murillo, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos quedaron muchos temas: la generación de riqueza y el problema de la pobreza en la República Dominicana, el problema de la democracia electoral en la República Dominicana, la crisis de los partidos y su impacto en la sociedad o en la vida democrática. Es decir, hay muchos temas que tenemos que seguir reflexionando con ustedes desde una perspectiva de jóvenes, a partir de la red, por supuesto. Y ojalá que Carlos Pimentel Hijo pueda saldarnos la falta de hoy, y que venga para que continuemos las reflexiones, porque hablar con la juventud uno como que se da un baño de patria, y uno como que vuelve a recuperar fuerza, energía, imaginación, y se le enriquece a uno la espiritualidad. Vamos, para despedir el programa, a dejarlo de nuevo con el video que don Eric Duperón, un técnico formidable, un gran amigo y un hombre noble, bueno, muy serio, muy trabajador, muy creativo, nos preparó. Vamos allá al video
de Jima, Bonao, ahí en Caño Piedra. La vida no se puede negociar, los Miranda no se negocia. Vamos para adelante. Bendiciones, me estoy despidiendo. Mi tierra tararea tu canción, que el gallo y la guinea te acompañen con su voz. Dale tu alma un respiro, con tus sueños a volar. Vuelve a rozar tu piel en el río de cristal. La ladera de tu lago donde tiene tu rencor, donde vuelta a ahogar. Esto es Carlos Hierro, esto es mi río Jima. Aquí vengo yo siempre a combatir el calor como se debe combatir, con agua pura, con agua cristalina, con agua fría, bajada de Loma Prieta, aquí en Caño Piedra, Bonao. Esto es vida. Por eso es la conservación de los recursos naturales, de nuestras montañas, nuestro ecosistema. Por eso hay que gritar siempre que Lomo Miranda no va, que Lomo Miranda no se negocia, que Lomo Miranda es vida, porque ahí hay agua. Ahí en Lomo Miranda nacen más de 40 corrientes de agua, entre ríos, arroyos, cañadas, y no puede ser negociada jamás. Aquí estoy en Caño Piedra, Bonao. El agua cristalina baja entre piedras y nos duerme con una sinfonía hermosa, una sinfonía para que el sueño sea sueño realmente. No hay manera de no dormir tranquila y plácidamente aquí en esta comunidad con la sinfonía que nos ofrece este río Jima, precioso, precioso, sencillamente precioso, con su espuma blanca, estas aguas transparentes que bañan las piedras y bañan nuestra imaginación y nos dan ese toque mágico en cada madrugada para un sueño placentero. Venga, yo lo invito aquí a Caño Piedra, a mi casita a la orilla de este río, río Jima, río que corre desde la montaña, desde la loma tierra prieta, Loma Prieta, y entre piedras y piedras el agua va dando su golpe como una sinfonía, como si fuera un piano, un instrumento musical que produce miles de notas. Y aquí va Cantarina, el agua, aquí en Caño Piedra. Único, río Jima en Caño Piedra. No lo digo yo, véalo usted con sus propios ojos, como decimos en Dajabón.